Hola, ¿vino la condenación a todos los hombres? Romanos capítulo 5 versículo 18 dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bienvenido a este canal, Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 5 versículo 18. Romanos capítulo 5 es quizás uno de los capítulos más interesantes y debatido en toda la Biblia. Los versículos 12, el 18 y el 19 son de crucial interés para los grandes eruditos y muchas interpretaciones se han sugerido. Algunos ven en estos pasajes una confirmación para la doctrina del pecado original. La idea básica es que todos nacemos pecadores, condenados debido al pecado de Adán. Ahora, varias ideas se han sugerido para esto. Algunos dicen que el pecado de Adán le fue transmitido genéticamente o biológicamente a toda su descendencia. Otros sugieren que se nace pecador debido a un estado de separación natural que Adán delegó a la familia humana. También se ha dicho que la naturaleza caída y pecaminosa en sí misma es pecado o porta de alguna manera el pecado. Pero el denominador común en todas estas ideas es que se nace pecador debido al pecado de Adán. O sea que la culpa del pecado de Adán es nuestra culpa también y la de todo bebé. No por lo que hicimos, sino por lo que Adán hizo. Pero ¿qué significa lo que dice el texto que vino la condenación a todos los hombres? Y también, por otro lado, ¿qué significa que vino a todos los hombres la justificación de vida? ¿Cómo y cuándo vino? Ahora, interpretamos que como la transgresión de uno, o sea, Adán, aquí nadie está en desacuerdo, vino la condenación a todos los hombres. Eso significa que en el mismo instante en que Adán pecó, condenó a la raza humana completa. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso significa que en el mismo instante en que Adán condena a la raza humana, vino a todos los hombres la justificación de vida sin excepción. Algunos se preocupan por esta interpretación, asumiendo que si en el mismo instante en que Adán pecó condenó a la raza humana, entonces no nacemos condenados a partir de Adán. ¿No es esa una manifestación más de la doctrina del pecado original? ¿Cómo es que Adán condenó a la raza humana? ¿Cómo fui condenado yo cuando Adán pecó? ¿Cómo fuiste condenado tú? ¿Qué diferencia hay entre esta comprensión y la doctrina del pecado original? Ahora, no se trata de una herencia biológica en la carne de pecado, ni de mucho menos alguna genética de pecado cargada en la naturaleza humana. Cuando Adán pecó, pesaba sobre él la penalidad o la paga del pecado. Con Adán, la raza humana completa fue puesta en peligro de extinción ese día, fue condenada. Pero de hecho, esto es fácil de entender porque Adán y Eva eran precisamente la raza humana. Cualquier perdón ofrecido entonces a ellos, de alguna manera afectaría globalmente la existencia de toda la humanidad. Esto no debe asociarse con las falsas ideas de la doctrina del pecado original que sugieren que el pecado es traspasado de alguna manera biológica, hereditaria en la genética humana. El pecado de Adán condenó a la humanidad, pero no por alguna herencia genética de pecado. Simplemente Adán representaba a la humanidad y entonces su condena fue la condena de la humanidad. Ninguno de nosotros habría existido después si Adán hubiese tenido que pagar por su pecado ese día. Se maneja aquí, en este capítulo, estatus legales y no la condición biológica de la carne hereditaria que tiene la humanidad. Ahora, hay una cita muy interesante de la hermana White en Fe y Obras, página 91, párrafo 1, dice lo siguiente: Adán pecó, y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias, pero Jesús cargó con la culpa de Adán, y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Ahora, aquí literalmente dice que cuando Adán pecó, todos los descendientes de Adán
comparten su culpa y las consecuencias. El problema es que la mayoría de los eruditos se queda con esta primera frase. Quieren entender, sí, ven, claramente allí dice que los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. El asunto es que esa culpa de Adán, según lo que continúa diciendo la cita, la cargó Jesús. Jesús cargó con la culpa de Adán y nos da a todos los descendientes de Adán una segunda oportunidad para poder escapar de la penalidad de la transgresión. Nótese que los descendientes de Adán no solo comparten las consecuencias o los resultados del pecado, sino también su culpa. Ahora, ¿en qué sentido compartimos la culpa de Adán? ¿No es eso precisamente pecado original? ¿Es la culpa de Adán nuestra culpa también? Adán, como padre de la raza humana, al condenarse a sí mismo con su pecado, condenó al género humano también. El hombre estaba en peligro de extinción ese día. La culpa era de Adán, el pecado lo había cometido Adán. La responsabilidad moral y la condenación era solo para Adán, de hecho para Adán y Eva. Sin embargo, ninguno de nosotros habría llegado a la existencia si Adán hubiese tenido que pagar por su pecado ese día. De modo que la condena de Adán fue también nuestra condena ese día en este sentido. No porque su pecado se nos hubiese cargado a la carne o heredado en la naturaleza humana de alguna mística manera, sino porque Él nos representaba a todos. Su pecado condenaría la existencia de todo el género humano. Ningún descendiente de Adán es responsable por los pecados que Él cometió, pero su condena nos afecta a todos. Eso significa que heredamos eso no significa, que heredamos en la carne su pecado ni su culpa, sino que las implicaciones de sus actos pues repercuten en el futuro de sus descendientes. Así como es como único, su culpa puede ser compartida, como dice la cita, y afecta directamente la existencia de sus futuros descendientes. De modo que hasta que Cristo no haya hecho expiación por el pecado de Adán, haya terminado esa expiación, la existencia del género humano depende de una promesa, porque así como Adán no debería existir, tampoco nosotros. Hay otras citas, por ejemplo la conducción del niño, página 447, párrafo 5, dice: debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Aquí es donde las personas quieren terminar, donde los eruditos quieren terminar para aprobar alguna especie de idea del pecado original. Pero esto no es lo único que la hermana White dice. Luego, a continuación, añade: pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde Adán cayó, soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Hay algo que Cristo hizo en favor de todo el hombre, de toda la humanidad. Así que, aunque es cierto que en nuestra relación con el primer Adán recibimos culpabilidad y sentencia de muerte por su causa, también Cristo hizo algo por todos nosotros. En el libro Manuscrito Liberado, volumen 9, página 236, párrafo 1, añade: en relación con el primer Adán, los hombres no reciben de él más que culpa y sentencia de muerte. De Adán nos queda claro que recibimos culpa y sentencia de muerte. Ahora, esta es la misma sentencia de muerte pronunciada en Génesis 2:17. De no ser por la intervención de Cristo, todos estaríamos muertos. Habríamos recibido la paga del pecado, que es la segunda muerte, y ningún hombre existiría hoy. No debemos entender que recibimos la culpa de Adán mediante una herencia genética arbitraria. No es así como sucede. Todos, al igual que Adán, hemos incurrido en la transgresión. Todos hemos decidido seguir su ejemplo. Y por eso todos merecemos morir para siempre. Es así como nos relacionamos con el primer Adán repitiendo sus malos pasos. Recibimos de él culpabilidad y sentencia de muerte. La sentencia de muerte pasa a todos los hombres cada vez que pecamos. Pero en Adán, esa misma sentencia de muerte habría aniquilado al mundo y nadie habría existido. Cualquier absolución ofrecida entonces a Adán, en cierto sentido, nos habría salvado a todos, nos habría beneficiado a todos. El futuro de la raza humana estuvo en juego ese día en el jardín del Edén. La humanidad fue condenada y a la vez justificada ese mismo día.
Y esa misma absolución o justificación es la que está impidiendo hoy que recibamos el justo castigo que merecemos, no por el pecado de Adán ya ahora, sino por nuestros propios pecados también. En Manuscrito Liberado, volumen 12, página 61, párrafo 2 dice: nos ha comprado por un precio. ¿Y qué precio? Cristo se ofreció como voluntario para venir a esta tierra y estar a la cabeza de los seres humanos caídos, que eran herederos de la culpa bajo sentencia de muerte. Ahora, nuevamente, las personas se quedan con solo esta expresión y no continúan leyendo. Y asumen que como usa la palabra herederos, pues se trata de una herencia en la naturaleza, una herencia biológica, pero no necesariamente tiene que ser así. Voy a terminar de leer la cita y luego explico. Dice aquí que eran herederos de la culpa bajo sentencia de muerte eterna. Debimos haber perecido si no hubiera cargado con nuestra culpa y la ira de Dios. Esta es la otra parte, que es la que hizo Cristo. Él cargó con esa culpa, con nuestra culpa y la ira de Dios. Sí, dice a continuación: me duele el corazón, dice la hermana White, me duele el corazón al ver cuán débil es la comprensión que tienen los seres humanos de lo que se ha hecho por ellos. La siguiente cita, que es Manuscrito Liberado, volumen 13, página 14, párrafo 1, dice: estos amados hijos recibieron de Adán una herencia de desobediencia, culpa y muerte. Ahora, estas declaraciones son lo más parecido que vamos a encontrar en el espíritu de profecía en relación a alguna doctrina del pecado original. Sin embargo, no es para nada la comprensión agustiniana o calvinista que muchos sostienen. Algunos, por error y mala interpretación, aplican mal estos pasajes y tratan de probar que el pecado de Adán se hereda en la carne, en la genética o en la biología humana, y que nos fue incorporado en nuestra naturaleza por Dios. Ahora, esta doctrina católica no reinaba en el pensamiento de la hermana White. Ahora, si esto no es pecado original, ¿qué es? ¿Cómo debemos entender estas citas cuando la hermana White habla de una herencia? Literalmente lo dice, de una herencia de pecado y culpa. Ahora, una herencia puede ser más que genética, puede implicar una deuda, un ejemplo, un legado, que bien puede ser rechazado o negado, o bien solucionado de algún modo. Sin embargo, ¿cómo pueden los descendientes de Adán traer una herencia de desobediencia, culpa y muerte? Le explico. Nos preguntamos, ¿cómo son afectados los descendientes de Adán por la muerte segunda si no la merecen? Como ya hemos venido explicando, una herencia no es necesariamente genética o biológica o de naturaleza de la carne. La acción de desobedecer no puede ser heredada de forma genética. Solo el mal ejemplo puede traer una herencia de desobediencia. Nadie morirá la segunda muerte que otro merecía. Cada cual morirá por su propia culpa y pecado. Sin embargo, de alguna forma también podemos compartir la culpa de alguien más y su condenación sin ser nuestra responsabilidad personal. Ahora voy a tratar de explicar esto. En la Biblia se maneja un concepto también que se llama condenación corporativa. Algunos lo han llamado así, condenación corporativa o culpa corporativa o pecado corporativo. En la destrucción, por ejemplo, del diluvio o de Sodoma y Gomorra, podemos dar por sentado, por hecho, que murieron muchos niños, bebés y personas que por su condición física humana podemos asegurar que de alguna manera eran inocentes de culpa y pecado. Ellos no tenían responsabilidad por las acciones de la mayoría que vivía a su alrededor. Ellos no tenían responsabilidad personal en este sentido. Sin embargo, la condena del mundo antediluviano y de las ciudades de Sodoma y Gomorra alcanzó a muchas personas inocentes. De seguro había hasta madres embarazadas allí. De manera que el pecado de uno puede llegar a condenar a quien no tiene responsabilidad moral por ello. Ahora, esta condenación es solo a la primera muerte, a la destrucción física temporal. Esta es la primera muerte, no la segunda muerte. Eso no significa que estos inocentes van a resucitar después del milenio para ser arrojados allí al lago de fuego para pagar por los pecados de alguien más, pecados que ellos no cometieron. En muchos casos, el Señor les tendrá como si nunca hubiesen existido, y en otros casos, el silencio es elocuencia. Ahora te invito a ver el video anterior donde estuvimos hablando sobre Romanos capítulo 5, versículo 12,
en 3 partes. La muerte que pasó a todos los hombres, parte 1, parte 2 y parte 3. Son los videos en esta serie anterior. En la descripción de este video voy a dejar el enlace. Ahora, el concepto básico que manejamos aquí es lo que muchos han denominado condenación o culpa corporativa, la cual nos puede llegar como pueblo, como nación, iglesia o generación. La idea es que muchos pueden ser condenados por las acciones de unos pocos, y unos pocos también pueden ser condenados por las acciones de muchos. Ahora, por ejemplo, el pecado de Acán, registrado en Josué capítulo 7, versículo 1, y la destrucción de la nación de Amalek, es una prueba bíblica para esto. La ejecución de Adán en el Edén fue detenida gracias a una promesa y a la expiación hecha entonces en favor de la humanidad. Esto postergó el juicio y permitió, de hecho lo postergó 6,000 años después, o sea, la ejecución por el pecado, la paga y la penalidad del pecado no se va a efectuar hasta después del milenio, 7,000 años después de la caída de Adán, allí en el juicio final, en el lago de fuego, en el juicio ejecutivo. Allí fue postergada la penalidad y la paga del pecado. Esto postergó esto y permitió la existencia del hombre, brindándole así una segunda oportunidad. De modo que llegamos a existir, o sea, yo estoy vivo y tú estás vivo, gracias a la intervención de Cristo. Ahora, ¿cómo es que la condena de Adán alcanza a todos los que nacen después? La condenación de Adán nos alcanza a todos los que nacemos en el mundo, puesto que nadie debió nacer legalmente. Y el pecado de Adán no fue pagado sino hasta la cruz, y todavía se hace expiación por ese pecado en el santuario celestial. Es gracias a la absolución o la justificación del género humano que la condena de Adán y la nuestra propia no nos destruye inmediatamente. Este asunto no quedará totalmente resuelto sino hasta después del milenio, donde pecado y sus verdaderos autores quedarán totalmente aniquilados o extintos. El pecado de Adán y de todos los redimidos que llegan a ser salvos para vida eterna será destruido, será consumado en la persona de Satanás, que es el macho cabrío por Azazel. Aún esto debería explicarse, pero bueno, ya sería cuestión para otro video en relación con el asunto del santuario y el tema de la expiación. Hay una estrecha relación entre esta absolución universal y el tema de la expiación con sus fases. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 18, algunas personas se quieren quedar solo con la primera parte del texto. Dice que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De acuerdo, es cierto, sí vino la condenación a todos los hombres, pero los mismos, todos los hombres que fueron condenados por la transgresión de Adán, son los mismos, todos los hombres que son justificados por la justicia de Cristo, que ellos reciben la justificación de vida. Como mismo nos ha llegado la condenación debido al pecado de Adán, asimismo nos ha llegado la justificación a todos los hombres por la justicia de Cristo. Espero que esto haya quedado claro para ti, que haya sido de bendición. No te pierdas los próximos videos, porque vamos a estar hablando y vamos a estar resolviendo algunos textos bíblicos que son usados para probar la doctrina del pecado original. Que Dios te bendiga.